Guerras, bombas y muchas vidas inocentes perdidas en un conflicto de largos años que no tiene resolución alguna. Hay poca información y varios países que juegan sus fichas como si fuese un TEG en la vida real para influir en esta disputa. En este episodio recorreremos Siria, un país en pugna. Hola amiguites, ¿cómo andan? Otro programa más de Hacia dónde vamos, capítulo 6 si no me estoy equivocando. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la guerra de Siria, un tema muy rico, complejo y conmovedor. Y voy a empezar a presentar a nuestra mesa de siempre. Primero va a ser el casi locutor Sebastián Schurman. ¿Qué tal, Jere? Gracias por esa presentación, casi. Pero sí, vamos a estar abordando el tema de Siria de distintos aspectos. Hay un montón de cosas para ver, históricamente, culturalmente, religiosamente. Y tenemos una sorpresa para el día de hoy. Pero antes de la sorpresa, vamos a continuar con la presentación de la mesa y del equipo ADB Podcast. Y por eso le doy la palabra a Nicolás Aicinas. Muchas gracias, Sebi. Bueno, permíteme felicitarte también por tu casi locución lograda en el sistema académico. Y como dijiste, es un programa especial. Me parece que Pau, acá en el piso virtual que tenemos, tiene para presentarnos a una invitada, ¿no? Claro que sí, Nico, pero antes no me quiero quedar atrás. También quiero felicitar a mi querido amigo Sebi por este logro. Joven Flores acá. Y sin más preámbulos voy a presentar a esta invitada que nos viene a contar desde su posición de fanática, más que de experta sobre el tema. Ella es militante del campo nacional y popular, es compañera también de la carrera de geografía, sobre todas esas cosas, es mi amiga. Catalina Kaplan, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la presentación de lujo y por la invitación a este podcast del que también ya soy fan. Y bueno, no dejar de felicitar a Sebi por su reciente finalización de la carrera. Gracias. Me pongo Acá era una excusa. Aplausos y ovación. Era una fiesta de egresados para Sebi. No, pero bienvenida, Cata. Muchas gracias a todos. Bueno, y luego de esta presentación y el agradecimiento con ella vamos a empezar a hablar del tema que nos trae hoy. Y me parece pertinente empezar con un contexto, una descripción de Siria. ¿Dónde queda? ¿Cuánta población tiene? ¿Qué religión hay? ¿Qué población? ¿A qué se dedican? Todas esas preguntas me surgen en principio, Cata. Bueno, en primer lugar, decir que uno, creo que dicen Siria y uno piensa en conflicto, ¿no? Un poco Jere cuando presentaba el tema hablaba de la guerra de Siria y me parece que es la imagen que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en ese país. Siria es un país que queda en Asia puntualmente, más puntualmente todavía en Medio Oriente, que limita al norte con Turquía, al sur con Israel y con Jordania, al este con Irak y al oeste con el Líbano, es decir que, como vemos, tiene una posición estratégica en Medio Oriente respecto a quienes son sus vecinos. La capital es Damasco, pero su ciudad más poblada es Alepo, que fue noticia durante muchos años, desde que estalló el conflicto allá por el 2011. Es, al igual que muchos de los países de Medio Oriente, un país cuya población es mayoritariamente musulmana sunita, pero bueno, también hay en él distintas minorías musulmanas y también cristianos. Su presidente desde el año 2000 y alguien del que vamos a hablar en este capítulo es Bashar al-Assad, que nació en Damasco y es musulmán, pero pertenece a una minoría que es alauita, que esto después nos va a representar un dato, dado que bueno, vamos a ver en el transcurso del conflicto cómo configura esto también. Es un país que cuenta con grandes reservas de petróleo, que tuvo turismo
antes de la guerra por contar con diferentes lugares geográficos de muchísima relevancia arqueológica. Y que bueno, hace más de 10 años ya está sumida en una guerra civil y un conflicto bélico muy muy importante. Bueno, una descripción ultra completa, sabemos ahora dónde estamos parados. Y quiero empezar a desarrollar el conflicto hablando de lo que fue la primavera árabe. Y con eso te pregunto, ¿qué fue y qué implicó en Siria? Bueno, para arrancar con qué fue la primavera árabe, vamos a contextualizar primero en diciembre del 2010, en Túnez, un país gobernado por el entonces presidente Ben Ali, donde el hecho que desata las masivas protestas que se desarrollaron en Túnez fue la inmolación de un vendedor ambulante, Mohammad Bouazizi, que literalmente se prendió fuego en la calle, lo cual desató una ola de movilizaciones contra el gobierno que en ese momento estaba en Túnez. Los países vecinos empezaron a tomar nota de lo que estaba pasando y tenemos los casos de Egipto y Libia quizás como principales exponentes, donde la población salió a las calles masivamente, organizada con distintos intereses políticos que no vamos a abordar en este capítulo, pero en definitiva, a costa de muchas movilizaciones y de enfrentar represiones y muchísimas disputas internas y también de la influencia internacional, en Egipto lograron derrocar a Mubarak y en Libia lograron derrocar a Gaddafi, que eran presidentes que estaban en el poder hace más de 30 años, con regímenes dictatoriales y de muchísima represión. Siria se suma a la primavera árabe un poco más tarde. Comienza primero como una revuelta civil, al igual que en los otros países, contra el régimen de Bashar al-Assad, como ya dijimos que era el presidente de aquel momento, que había asumido hacía 10 años, en el 2000. Acá hay un dato interesante, que es que en Siria los presidentes duran 7 años, es decir que para el 2010 no es que se estaba en un periodo como en el resto de los países de muchísimos años en el poder, pero sí Bashar al-Assad era el hijo del anterior presidente de Siria, o sea que la familia al-Assad venía gobernando el país hace mucho tiempo, perteneciente al partido Baas, que en su momento venía de una tradición socialista y de una ideología socialista, pero que desarrolló en Siria un profundo liberalismo de apertura de la economía hacia los mercados. En este contexto, se abren protestas muy masivas y se empieza a configurar un bloque opositor, o lo que en principio parecía un bloque opositor, en su búsqueda por derrocar a Bashar al-Assad y seguir el ejemplo de sus países vecinos. Acá es interesante para pensar el conflicto posterior, ¿no? Porque en Siria, nosotros pensamos en una guerra, pero comienza primero como una revuelta civil. Se configuran, lo que creo yo, son 3 actores principales. Por un lado, el Ejército Libre de Siria, conformado principalmente por desertores del ejército de Siria, que para ese entonces había llevado adelante, por órdenes de al-Assad, una represión tremenda sobre la población, y con tremenda me refiero a con el uso de armas químicas, por ejemplo, desapariciones masivas de personas, una verdadera cacería así de opositores. En ese contexto se configura el Ejército Libre de Siria contra al-Assad. Se suman también a las movilizaciones un actor que es central en la vida política de Siria, que son los kurdos, de quienes luego vamos a hablar un poquito, y lo que se llamaba el Frente al-Nusra, que vendrían a ser como los aliados de Al-Qaeda en Siria y que luego se unirían a lo que posteriormente se conformó como el Estado Islámico o ISIS. Cata, a mí se me ocurre una pregunta que es cómo repercutió el liberalismo de al-Assad en Siria en todos estos años que fue mutando, ¿no? Del socialismo al liberalismo, ¿cómo fue que le fue a la economía, ¿no? Bueno, la realidad de Siria para aquel momento era la realidad de muchos de los países árabes, de un profundo desempleo, sobre todo en la juventud, una desigualdad económica muy fuerte. La realidad es que esa apertura a los mercados no trajo beneficios económicos para la población.
estaba para el 2010 en una situación de inestabilidad económica. Yo mucho sobre esto particularmente no sé, pero entiendo que para ese entonces habían sufrido una gran sequía también, lo cual había repercutido en términos económicos, en el sentido de no poder exportar como estaban acostumbrados, y lo que hizo que la situación económica se agrave todavía más. Siria, como dije antes, es una región que cuenta con explotaciones de petróleo cuya extracción no después no se ve reflejada en una mejoría económica para la población, ¿no? Sino para unos pocos, que es el gobierno y literalmente las familias cercanas al gobierno, por Exacto. decirlo de alguna manera, y bueno, y los países. O sea, la espesura del petróleo no permite que la teoría del derrame funcione. Se podría decir. Bien dicho. Sí, estaban en el 2010 en una situación compleja en lo económico. Cata, volviendo a esto de la conformación de los actores de la oposición, ¿cómo quedó distribuida? No te digo porcentajes exactos, pero para entender un poco cómo quedó distribuida la arena política en cuanto a sus actores y quiénes lo conformaban y cuántos eran más o menos. Mira, sinceramente voy a usar una palabra que no me gusta, pero Siria era un quilombo. Es hoy en día un quilombo, pero la diversidad de actores que influyeron en el conflicto, influyen hasta hoy en día en el conflicto, es amplísima. Primero porque en sí, cuando se desata la primavera árabe y la posterior guerra en Siria, inclusive hacia adentro de los actores que yo les mencioné antes, hay disputas, hay diferencias políticas y fracturas que se van dando, y también todo se va configurando con la influencia que tienen sobre todo 3 países, que son Rusia, Turquía y Estados Unidos, y los cambios de gobierno que existen también en esos países, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y cómo van cambiando la política exterior para con Siria. Sí es interesante para pensar que en esta configuración de actores la distribución territorial tiene una importancia, ¿no? Porque uno puede encontrar en el norte de Siria una fuertísima presencia kurda, que es el territorio que ellos reclaman como propio, parte del territorio que ellos reclaman como propio, y después hacia el este una presencia más fuerte de lo que era el Nusra y del Estado Islámico por su cercanía con Irak, y sobre todo en la capital, Damasco, y en Alepo, que es la ciudad más grande, una fuerte presencia del ejército de Bashar al-Assad y de los distintos organismos del gobierno. Y después el ejército libre de Siria más distribuido, pero sobre todo cercano a Damasco y Alepo. Pero en el desarrollo de todo el conflicto, esta distribución territorial va a ser importante para pensarla también, sobre todo con esto que les decía de, bueno, con qué países limita y hacia dónde Siria, ¿no? Ya sabe dónde Y hacia vamos. dónde vamos. ¿Hacia dónde Siria? Muy bueno el nombre del capítulo. Bueno, entonces, Cata, te quería preguntar, porque nos quedamos en las rebeliones de 2011, con la consecuente y feroz represión de parte del gobierno de Bashar al-Assad. En ese esquema, ¿cómo hace su irrupción el Estado Islámico, el ISIS, el famoso ISIS? Bueno, primero, ¿qué significa ISIS, no? ISIS significa literalmente Estado Islámico de Irak y Siria. Y es importante para entender algo que va a pasar más adelante en el tiempo, en el 2014, que es que el ISIS va a lograr definir la consolidación de su objetivo principal, que es un Estado Islámico en Siria e Irak. En el 2014, en la ciudad de Mosul, el ISIS determina que se había consolidado un califato, que es lo mismo que decir Estado Islámico, cuya principal ideología es lo que se llama el yihadismo, que bueno, su objetivo principal es la construcción de un Estado Islámico siguiendo a rajatabla las leyes del Corán, una versión muy extrema de la lectura del Corán, que implica altos niveles de opresión para la población, ¿no? Y sobre todo para las mujeres. El ISIS, o esta ideología más radical de islámica, se dice que empieza luego de la caída de Saddam Hussein en el 2003. La caída quiere decir que Estados Unidos derroca a Saddam Hussein en el 2003. A partir de ahí
se empieza a radicalizar una porción de la población islámica, pero se cree que en realidad el término yihad y la ideología yihadista empieza en el 79, un poco en paralelo con la revolución islámica en Irán y la invasión soviética a Afganistán, que despierta en la juventud como cierto sentido de pertenencia muy fuerte con la religión musulmana, y toman en sus manos esta lectura radical y extrema del Corán, llevándolo a el conflicto armado. En particular, esto que te decía, es en el 2014, ya 4 años después de desatada la primavera árabe, que el ISIS logra un desarrollo territorial muy amplio a lo largo de todo Medio Oriente, pero sobre todo en Irak y en Siria, y define en la ciudad de Mosul la consolidación del Estado Islámico. Y como les decía antes, el conflicto en Siria se da de forma muy territorializada, y se empiezan a desatar batallas entre el ISIS y distintos actores, sobre todo el ejército sirio y los kurdos, por el control de las ciudades, ¿no? El mecanismo del ISIS era irrumpir en las ciudades, irrumpir, me refiero a entrar y matar a quien no fuera musulmán, entrar en las casas, asesinatos en las calles, colgar a la gente muerta como muestra de lo que te pasaba si no eras musulmán, o sea, un extremismo verdaderamente extremo. Esos videos que se han viralizado en algún momento, porque esto también hay que decirlo, ¿no? El ISIS logró desarrollar una estrategia comunicacional para Occidente muy tremenda. No sé si se acuerdan, chicos, de los videos de gente siendo decapitada. Un periodista inglés que fue decapitado por simplemente ser un periodista un tanto crítico al islamismo, ¿no? Fue, muy bien no recuerdo. Sí, por ser inglés, básicamente. También, claro, por investigar además, según ellos, fue la razón. Exactamente. Bueno, logran esto. Ellos empiezan a consolidar. Como les decía, las batallas que se fueron dando en las ciudades, y el ISIS encontró ahí diferentes oposiciones. En algunas fue el ejército sirio el que combatió contra ellos, y en otros fueron los kurdos. Los kurdos fueron un actor muy importante porque lograron liberar algunas ciudades, como es Raqqa, que fue una de las principales batallas, así como, si no me equivoco, fue en el 2014 la batalla en la ciudad de Kobane, donde el ISIS logra invadirla y ganar esa pelea. Pero como les decía, también hay un punto muy interesante en lo que fue el desarrollo del ISIS, no solamente en Medio Oriente, sino también en Europa, porque así como se daba el desarrollo de la guerra en Siria, nosotros empezábamos a ver cómo proliferaban los atentados terroristas a lo largo y a lo ancho de Europa, a modo de atentados suicidas. Y hay ahí un debate que quizás estaría bueno, se las tiro para otro próximo capítulo, sobre cómo logra el ISIS convocar a tantos jóvenes europeos o jóvenes no musulmanes, o por lo menos que apenas conocían de oído la religión, si tiene que ver con, bueno, una caída de las ideologías que antes dominaban el mundo, yo qué sé, luego de la Guerra Fría o en Medio Oriente con la caída del panarabismo y lo que fue el socialismo árabe, o quienes dicen que tiene que ver más con un estadio actual de la juventud que ya no cree en nada, esa juventud nihilista que necesita aferrarse de grupos que lleven adelante como la materialización de cierta violencia contra la violencia que ellos mismos viven. Creo que es un debate que da para mucho, que da para largo, porque eso, uno cuando lee sobre el conflicto particularmente del ISIS, se encuentra que muchísimos combatientes eran europeos, muchas chicas que se han ido de Alemania o Holanda a casarse con combatientes del ISIS en la ciudad de Raqqa, situaciones que uno no las entendería, ¿no? desde Argentina, pero que ahí toman otra relevancia política, me parece. Tremendo. Y bueno, Cata, te quería preguntar, a raíz de esto que dijiste, la estrategia comunicacional del ISIS, que entiendo yo es el típico polarizar,
que sirve a actores, bueno, en este caso el ISIS, pero también al gobierno de Bashar al-Assad, de hacer llamar como a toda oposición, como catalogarla como de subversiva islámica, y en el medio quedan actores que, como vos bien dijiste, no son ni unos ni otros y están territorialmente jugando su papel en todo este conflicto. Exactamente, sí. Creo que ahí el ejemplo de Kurdistán y sobre todo de el PKK, que ahora voy a contar un poco de qué se trata, si me dejan, y de las YPG, que son también las unidades de defensa kurdas, tuvieron y tienen hoy en día no solamente un rol central en la política de Siria, sino en cómo se fue desarrollando el conflicto, porque primero vamos a hacer una aclaración que me parece importante, que ¿qué es Kurdistán? ¿Es un país? ¿No es un país? ¿De qué se trata? Se dice que existen hoy en día, o hay hoy en día viviendo en el mundo y en Medio Oriente, entre 20 y 30 millones de kurdos, que son básicamente un país sin territorio, ¿no? Porque hoy en día no cuentan con un lugar delimitado en el cual asentarse, están distribuidos sobre todo en el norte de Siria y en Turquía, y que pelean hace años por su independencia y su autonomía territorial. Partiendo de eso y partiendo de que están asentados en el norte de Siria, cumplieron un rol durante la guerra civil y hoy en día en la disputa abierta que existe entre Turquía y Siria, más que central. Como les decía antes, el partido principal de los kurdos es el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, que nace en el 78, formado principalmente por estudiantes de una ideología de izquierda, que se unieron con el objetivo principal de reivindicar la identidad kurda y luchar por la autodeterminación de su pueblo. Claro. Bueno, como les decía, en el marco del desarrollo del conflicto en Siria, y como parte del PKK, mucha gente organizada del Partido de los Trabajadores Kurdos, pero también mucha gente que se sumó, organizan las unidades de protección del pueblo, las YPG. Que si no saben de lo que les estoy hablando, de verdad les recomiendo que lo googleen, porque a mí es algo que me emociona, lo que han hecho sobre todo las mujeres kurdas en organizar la resistencia a la guerra. Se trata de unidades armadas, sobre todo conformadas por mujeres que salieron a combatir el avance del Estado Islámico. Increíble. Imagínense, para extremistas musulmanes tener que pelear con mujeres. Vamos las pibas. Sí, sí. Lo que han hecho es verdaderamente emocionante. La autoorganización que desarrollaron es impresionante. Pero aparte pudieron lograr algo muy interesante, que tristemente yo no le veo un futuro, pero creo que hoy en día igual es interesante, que es que tanto el PKK como las YPG y los kurdos en general que están viviendo en el norte de Siria lograron autoorganizarse en una suerte de estado democrático, de cogobierno, donde fueron organizando asambleas territoriales con paridad de género. Cogobierno me refiero a gobiernan mujeres y varones en conjunto. Esto, chicos, en el Medio Oriente es impensado. Lograron sancionar el matrimonio laico y el matrimonio igualitario. O sea, llevan adelante una política absolutamente progresiva para lo que es el mundo árabe. Todo esto instalados en el norte de Siria, en un lugar que ellos han denominado Rojava, que también les recomiendo que lo googleen, donde, bueno, desarrollan esta forma de gobierno cuasi comunitario, con una forma de organización verdaderamente progresiva. Y digo para el mundo árabe, como digo para Occidente, me parece Claro. que es algo en lo que hay que prestar atención. Sí, esto, digamos, para él o la oyente puede parecer muy poco, puede también ser normal, pero esto estamos hablando de pleno Medio Oriente, como decís vos, Cata, es más que un logro y la verdad increíble de escuchar. Otro contexto. Bueno, repasábamos un poco la situación actual de Siria, la cronología de cómo se fueron sucediendo los hechos. Nos falta hablar
del contexto internacional y también de la actualidad, pero eso luego de este pequeño cepa. Seguinos en Instagram en @asiapodcast. Bueno, seguimos acá en Hacia Dónde Vamos con la invitada de lujo del día de hoy, Catalina Kaplan, hablando de Siria. Y te quería preguntar, como para retomar un poco la cronología de este conflicto tan complejo, ¿qué pasó? Digamos, así un poco un salpicado de hechos del 2014 para acá. Y también preguntarte qué rol tienen todos estos países que fuiste nombrando en este conflicto: Turquía, Rusia, Estados Unidos. La realidad es que la cronología de los hechos en Siria creo que sería correcto decir que es de avances y retrocesos en realidad. Digo avances y retrocesos porque fue variando la presencia de los diferentes actores en las diferentes ciudades del país. Hubo un momento en el que al-Assad y el ejército sirio lograron recuperar Damasco y más que Damasco, Alepo sobre todo, que había sido ocupada casi totalmente por el Estado Islámico. Los kurdos lograron liberar ciudades en el norte. Se fue desarrollando avances y retrocesos de los diferentes actores. El Estado Islámico de a poco fue retrocediendo su presencia en Siria y en todo Medio Oriente. Y esto es importante decir, se desarrolla todo sobre algo que creo que hay que tener todo el tiempo presente, que es una huida masiva de la población siria de su país, porque literalmente al-Assad, para recuperar las ciudades, las destrozaba con una cantidad de bombardeos tremenda. La gente no le quedaba otra que irse de la casa: o te morías porque nada, había un bombardeo, o te ibas. Muchísima de esa población se trasladó a Turquía, lo cual me da el pie también para contestar después un poco sobre cuál es el rol que jugaron estos países. Pero bueno, Siria fue despoblándose, llegando a tener y a generar a nivel internacional una de las mayores crisis, o la mayor crisis de refugiados que vivimos en el último tiempo, porque así como la gente se iba, los países tampoco es que los dejaban entrar con las puertas abiertas, y al-Assad se consolidó sobre la base de una fuerte represión, así como lo hizo en el 2011 para no ser derrocado. Lo desarrolló durante estos 10 años para sostener el gobierno del Estado y su poder y su presencia en el país. Y ahí tuvo un lugar más que central en garantizarle este poderío al Assad, nuestro querido país Rusia, que lo financió en términos económicos y en términos de armamentos, porque le ha brindado al Assad muchísimas de las herramientas necesarias para poder seguir consolidándose como el gobierno de Siria. Como les decía, muchos de los refugiados se fueron a Turquía. Turquía, su rol en el conflicto, sobre todo en la frontera en el norte, esto me parece que es importante decirlo, Turquía está en contra de la consolidación del Estado kurdo. Son como sus enemigos principales, por decirlo de alguna manera, y bajo ningún punto de vista acuerdan con el establecimiento de Rojava y de los kurdos en el norte de Siria y parte de Turquía. Entonces, gran parte de su política bélica fue en enfrentamiento con los kurdos. Por el otro lado, tenemos a Estados Unidos, que en un principio no sancionó económicamente como se creía a Siria en el uso de armas químicas y de distintas violaciones a los derechos humanos, y que inclusive, bueno, sí, durante el gobierno Obama tuvo mucha más influencia en el conflicto, sin terminar de jugársela del todo en algún punto, pero bueno, siendo Estados Unidos en Medio Oriente, con todo lo que eso implica. Y que durante la presidencia de Trump, el gobierno de Trump, los objetivos de Estados Unidos viraron, ¿no? Siria dejó de ser uno de los principales puntos de interés y eso
cambió un poco más hacia Irán. Alguien que sepa más sobre la política exterior de Estados Unidos lo explicará mejor, pero Trump no es que depositó ni fuerzas armadas ni muchísimo dinero en resolver el conflicto en Siria. De hecho, y esto es un dato interesante, fue el año pasado que Estados Unidos retiró de la frontera entre Siria y Turquía a los militares que tenía establecidos ahí, dejando vía libre para que suceda cualquier cosa y sobre todo que puedan avanzar los kurdos y el ejército de Al-Assad, lo cual Turquía no se lo tomó muy bien, como nos podremos imaginar. Y después sí, quizás por último, mencionar la presencia de Israel, que es, como sabemos, un aliado de Estados Unidos y que en particular en Siria se metió en el conflicto sobre todo para tratar, ¿no?, de impedir el crecimiento de uno de sus principales enemigos, que es Hezbollah, considerada una organización terrorista del Líbano para Israel, que ante la fuerte presencia que empezó a tener Hezbollah en Siria, Israel decidió bombardear las supuestas bases que había ahí en Siria, y así fue su intervención, sobre todo en el conflicto. Todo esto que decís, Cata, me da la idea de, es Siria como un escenario geopolítico en el cual diferentes actores externos lo utilizan para movilizar sus propios intereses en el territorio sirio, y al mismo tiempo esta idea me da la otra idea de un imperialismo puro y duro que se plasma en estos accionares tanto de Rusia como de Turquía como Estados Unidos e Israel, y cobra más sentido que nunca la frase de los marines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, me parece. Totalmente, Jere, y creo que ahí lo que nos corresponde a nosotros remarcar es que Siria se configura como el escenario del imperialismo y de la disputa de intereses entre las potencias mundiales, y en el medio están los sirios, ¿no? La población que se tiene que ir de su país, la población que es asesinada y perseguida, la población que es reprimida, y me parece que eso muchas veces se pasa por alto, ¿no? Cuando se habla del conflicto en Siria, se habla de los intereses geopolíticos, como vos decías, que se ponen en tensión. Se habla también de la crisis de los refugiados como algo en abstracto, ¿no? Y no se habla de los sirios que se tuvieron que escapar, irse de su país, y los que se quedaron resistiendo también. Bueno, veíamos el contexto geopolítico internacional. Hablando mal y pronto, veíamos cómo se movían las fichitas del TEC de los países limítrofes de Estados Unidos en la región. Ahora quiero ir un poco a lo que es la actualidad en Siria, en el país. Cómo se lleva, cómo se vive el día a día para un sirio ante un contexto tan conflictivo. La verdad que poder enterarse de la actualidad hoy en día de Siria es muy difícil, sobre todo cuando el conflicto empezó a dejar de ser noticia todos los días, como esta cosa que se mostraba de las ruinas y los extremistas islámicos matando gente en la calle, yo qué sé. Siria dejó de estar en los diarios, por lo menos de acá, de Argentina y de Occidente en general. Entonces eso hace que sea muy difícil informarse sobre la situación y que la información que llegue sea completamente tergiversada, en el sentido de que hay claras intencionalidades políticas de cómo comunicar lo que pasa en Medio Oriente. Lo que sí podemos saber hoy en día de Siria es que es un país que está... Bueno, lo primero y lo más importante es que Bashar al-Assad sigue siendo presidente. O sea que no sé si decir que es el ganador de la guerra, no creo que se pueda decir en esos términos, pero sí que no fue derrotado. Que hoy en día más de la mitad de la población del país no vive en Siria, que es un país que se está reconstruyendo de a poco, en términos inclusive geográficos y arquitectónicos, lo digo, ¿no? Poniendo ladrillo sobre ladrillo, tratando de levantar el desastre que dejó la guerra, y que se inscribe en el medio de una reconfiguración de la política internacional, ¿no? Veremos ahora con la asunción de Biden cómo cambia la política exterior de Estados Unidos para con Medio Oriente. Veremos cuáles son las intenciones de Rusia y de Irán, sobre todo, después de lo que pasó durante este año.
Sí que hay muchos refugiados que están queriendo volver y que eso también desata otro conflicto con Turquía, ¿no? Sobre cómo se va a dar esa vuelta y ese manejo de la frontera entre Turquía y Siria. Y si Israel sale de su propia encrucijada en la que está inmersa hoy en día, cómo se va a posicionar al respecto de lo que pasa en Siria. Bueno, Cata, como contabas vos y explicás un poco de esta occidentalización en los portales de noticias que consumimos, yo también pienso un poco en lo más occidente que podemos consumir, que es el Netflix o cualquier portal multimedia. Y el otro día investigué y vi un ratito de la serie Califato, que no sé, me suena un poco que está visto muy desde el ojo occidental. ¿Vos tenés alguna recomendación también de este estilo para otorgarnos y aportar? Primero voy a decir que vi la serie Califato, porque veo cualquier cosa que tenga que ver con Medio Oriente. Excelente. Me pareció, sí, totalmente sesgada y desde una mirada europea, occidental y xenófoba en algún punto. Creo que es interesante para mostrar una realidad que efectivamente existe. Como les contaba, lo que logró ISIS en Europa con el reclutamiento es real, y hay algo de eso que se plasma, pero bueno, la conclusión me parece que es muy anti-islámica y muy anti-árabe, sobre todo. Claro. No alcanza solo con la visibilización, también hay que tener un poco de criterio, ¿no? Sí, sobre todo cuando haces una ficción de algo que pasa en la realidad, ¿no? Sí, no te estás metiendo en un día de campo, además. Está como todo muy, muy picado, como que se hable así a la ligera. Totalmente. Pero sí tengo para recomendarles en Netflix un documental para mí maravilloso, muy duro, pero justamente por tratarse de un documental que se llama Para Sama o For Sama, que lo filmó una documentalista siria desde el inicio de las revueltas de la primavera árabe hasta que no tuvieron más remedio que irse con su pareja y su hija. El documental, que se llama así, Para Sama, es la idea de ella de filmarle a su hija Sama cómo vivieron y de dónde viene. Hoy en día la autora del documental vive en Inglaterra, pero las imágenes que muestra son así como muy duras, muy, muy, muy reales y muy claras de lo que fue el conflicto en Siria y de lo que fue la resistencia también de la población siria. Bueno, el desafío que nos habíamos planteado en principio con este capítulo era un poco describir la situación de Siria y cómo se produjo. Abordamos un montón de temas, hay datitos que nos quedaron afuera. Hablábamos antes de que la exportación de yerba mate allí es grande, o sea, toman o consumen yerba mate allí. También me quedé con el homenaje a Diego Maradona en las ruinas. Eso es una imagen que recorrió el mundo. También hay una conexión con nuestro país en cierto punto. Pero creo que la tarea la cumplimos, creo que estuvo muy completo y se llevan también recomendaciones para sus casas para poder seguir indagando sobre este conflicto y esta cultura que poco sabíamos y creo que supimos un poco en este momento hurgar y aprender y descubrir sobre esta situación. Quería agradecerte, Cata, por la presencia. Muy completo todo lo que nos brindamos. Gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias, amiga. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo gracias por pensar en hacer un podcast sobre Asia, ¿no? Que los jóvenes dejemos de tenerle miedo a ese continente. Por favor, es la idea. Así que, bueno. Bueno, Cata, y te pregunto, ¿hacia dónde vamos? Asia seguro.